Hola, nosotros estamos en una lección sobre el tema de el trabajo de la fe por encima de la razón. Vamos a leer extractos selectos. Continuaremos con el extracto número 47. Pueden ver nuestras lecciones en Zivatová y pueden enviar preguntas que serán leídas durante la lección. Lección sobre el tema de fe por encima de la razón. Rav. Ayer yo hablé con alguien y él me preguntó, y yo encontré que la persona no entendía que solo la fe por encima de la razón es la acción espiritual, es decir, nuestra acción independiente, y que todas las demás acciones que realizamos, si no son por encima de la razón, entonces estamos trabajando de parte de nuestro ego, es decir, que nuestro ego nos navega, nos hace navegar y nos dirige en todo tipo de direcciones. Y entonces no hay recompensa ni castigo aquí, no hay una acción de parte de la persona. Es simplemente, como dice el Creador, yo creé una inclinación del mal y esa inclinación del mal gobierna a toda la humanidad, a todos los niveles, inanimado, animado, vegetativo. Y solo si nos elevamos por encima de eso, para el trabajo con la fe por encima de la razón, como se llama, es decir, otorgamiento por encima de la fuerza de la recepción, solo así nosotros hacemos algo a partir de nosotros mismos. Solo allí hay una acción que podemos decir tiene recompensa y castigo de acuerdo al esfuerzo. Pero todas las acciones que están por debajo de la fe, que se dan dentro de la razón egoísta, no hay recompensa ni castigo respecto de ellas, porque nosotros simplemente existimos dentro de la razón. No importa de qué modo. Pero como está dicho, la sabiduría en las naciones cree en eso. Es decir, hacemos todas estas acciones no con fuerza espiritual, sino con fuerza corpórea que se nos ha dado desde el nacimiento. Entonces, estas acciones no se consideran nuestras propias. Eso fue de alguna manera un descubrimiento para mí. Descubrir que una persona pensaba que en el trabajo que está haciendo ahora hay algo que es suyo propio. Lo hay, pero solo en la medida en que él aspira a ir por encima de la razón. Pero en realidad el verdadero trabajo está solo en la fe por encima de la razón, en la fuerza del otorgamiento. Ok, entonces empecemos desde el 47. Extracto número 47. Artículo de Rabash, 3 líneas 1. El hombre debe ir principalmente por la línea derecha, es decir, hacer buenas acciones y sentirse como un hombre íntegro que sirve al rey. Y debe creer que de cada acción que realiza, el Creador se contenta. Junto con eso, debe tener tiempo para ir por la línea izquierda, es decir, en espíritu crítico. Pero la izquierda debe rendirse ante la derecha, es decir, el que va por la izquierda no es porque desea la izquierda, sino únicamente para perfeccionar la derecha. Es decir, mostrar que a pesar de que tiene toda la crítica y toda la razón, igualmente él va por encima de la razón, es decir, por la derecha, que se llama el discernimiento de la fe. Esto se llama la línea media, que determina entre dos líneas, las dos líneas, y tiende a la derecha. Esto se llama el discernimiento de Ajoraim posterior.
Por medio de esta unificación, uno es luego recompensado en recibir el discernimiento de Panim, la cara del grado. Lo leeremos de nuevo, extracto número 47 de Ravash, 3 líneas, 1. El hombre debe ir principalmente por la línea derecha, es decir, hacer buenas acciones y sentirse como un hombre íntegro, que sirve al rey, y debe creer que de cada acción que realiza, el Creador se contenta. Junto con eso, debe tener tiempo para ir por la línea izquierda, es decir, en espíritu crítico. Pero la izquierda debe rendirse ante la derecha, es decir, el que va por la izquierda no es porque desea la izquierda, sino únicamente para perfeccionar la derecha. Es decir, mostrar que a pesar de que tiene toda la crítica y toda la razón, igualmente él va por encima de la razón. Es decir, por la derecha, que se llama el discernimiento de la fe. Esto se llama la línea media, que determina entre las dos líneas y tiende a la derecha. Esto se llama el discernimiento de Ajoraim, posterior. Por medio de esta unificación, luego se ha recompensado en recibir el discernimiento de Panim, la cara del grado. Rav, ¿qué quiere decirnos aquí? Que tenemos una oportunidad de seguir nuestro ego y tenemos una oportunidad de ir por encima de nuestro ego, a pesar de que nuestro ego me dice esto y lo otro, y me dirige en mi mente y en mi corazón para hacer esta o esta otra acción, para relacionarme. Respecto de mi progreso en el trabajo, solo estamos hablando de alcanzar la meta espiritual aquí. Y a pesar de que mi mente y mis sensaciones me dicen que esto debería ser hecho, yo necesito ir por encima de eso. ¿Qué significa? Que la fuerza del otorgamiento se vuelve la fuerza principal y la fuerza de recepción es usada solo bajo la condición de que apoya desarrollar una fuerza de otorgamiento más grande. Pero también el criticismo yo lo activo solo bajo la condición de que luego de que critiqué, yo puedo ir por encima de la crítica a pesar del criticismo. Como está dicho, ellos tienen ojos y no ven, ellos tienen orejas y no oyen. Es decir, que lo que yo recibo en mi mente y corazón no lo tomo en cuenta. Para nada. Yo solo tomo en cuenta lo que yo puedo hacer para elevarme a mí mismo por encima de ellos. Es decir, estoy contento de que tengo a mi mente y a mi corazón y de que me vuelvo más astuto. Porque yo estaba en cierta medida por encima de la razón antes y ahora tengo una razón agregada y por encima de esta razón agregada ahora debo ir por encima en otorgamiento a pesar de la razón de preferir el otorgamiento y la subyugación y ganar una fe por encima de la razón más elevada. Entonces, aquel que va por encima de la razón también tiene una razón más grande, adquiere una razón más grande, se vuelve más sabio y también entiende este mundo mejor. Pero en la medida en que va por encima de eso y se le va por encima de la razón, únicamente. Petah Tikva 19. Pregunta. Buen día, Rav. La pregunta es, ¿cuál es la unificación de la que está hablando?
Rav, ¿dónde está? Escribe, y a través de esta unificación luego somos recompensados con recibir el panim del grado. Rav, ok, esto tú sabes. Es hasta este punto, es decir, hasta que ambas, la izquierda y la derecha, y el posterior y la cara son unificados hacia la fuerza superior, recién ahí uno merita el panim, la cara, la revelación del creador en el grado. Petactiva 24. Pregunta. Nosotros leímos que movernos hacia la línea izquierda y con el criticismo, con el fin de refinar la línea derecha, ¿podría por favor describir qué significa mejorar la línea derecha? ¿Cómo es que puede haber críticas para mejorar la línea derecha? Rav, eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros en el trabajo espiritual, que yo activo mi ego, mi criticismo, y yo quiero ver todas esas cosas no en fe por encima de la razón, sino dentro de la razón. Esto se llama criticismo. ¿Pero por qué hago esto? Lo hago con el fin de elevarme con fe por encima de la razón, incluso a un nivel más alto. Es decir, que yo tomo con mis manos tanto la izquierda como la derecha, tanto por encima de la razón, llamada derecha, y la razón, llamada izquierda. Y voy con ambas, avanzo con ambas. Una vez elevo la razón y la otra vez elevo el por encima de la razón. Y luego nuevamente elevo la razón y luego nuevamente aumento el por encima de la razón. Y es así como avanzo con dos piernas, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Bebé UK. Pregunta, buen día. Esta es mi pregunta. ¿Qué es lo que el Creador, por qué el Creador le da a una persona tal deseo que para él es fácil relacionarse con las lecciones y con los amigos, pero es difícil para él hacerse responsable, tomar compromisos? Rav, nosotros debemos decir esto. Yo lo he atravesado yo mismo con un sentido, una sensación de envidia, de furia, de bronca hacia el Creador. ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Fue muy difícil para mí aceptar todos estos estados y qué hacer respecto de ellos. Entonces debemos darnos cuenta de que cada quien recibe lo que merece de acuerdo a la raíz de su alma. Nadie es igual a otro, cada quien es diferente. Y si tú tienes un deseo de recibir más grande, aquel que es más grande que su amigo, su inclinación también es más grande, entonces uno debe hacer más trabajo y uno así tiene un grado más grande y un rol más grande que realizar. Entonces cada quien no debe mirar al otro, a los demás. Acepten eso también por encima de la razón. Todos los que están alrededor de mí son más exitosos, tienen más conocimiento, entienden mejor todo y ya existen en fe por encima de la razón. Y yo no estoy ahí. Y yo siento dolor porque la espiritualidad, si yo no la alcanzo, entonces ¿para qué es todo mi trabajo? ¿Qué hago? Y sin embargo, con esto yo debo decir, yo no entiendo, yo no sé, tomo esto por encima de la razón. Si el Creador quiere que yo esté en este estado y en cada momento me da un cierto estado, yo lo acepto con alegría, con amor, y en estos estados yo me elevo por encima de ellos. Me inclino hacia el otorgamiento, a pesar de que es difícil para mí. Yo no quiero esto. Es decir, no miren a los demás, o mírenlo solo con el fin de elevarse por encima de sus observaciones, con envidia, porque la envidia es la peor cosa. No es que no necesitamos utilizarla, pero en la medida en que yo pueda elevarme por encima de ella, en esa medida yo la despierto.
Y la envidia es una cosa muy grande y la peor cosa a su vez proviene del ego más grande. Es por eso que debemos utilizarla con el fin de llevarnos a nosotros mismos hacia adelante, de empujarnos hacia la meta, hacia. Hacia. Buen día. Como dice Rav ahora, yo he tenido una cuestión contra de la envidia. La envidia es de hecho el grado más bajo del ego. ¿Por qué necesitamos utilizar el grado más bajo del ego? Y por el otro lado, el lado más alto de él, que está más cerca de la línea derecha. Rav, cuanto más utilizamos nosotros al ego, y la peor parte del ego, lo más alto es lo que podemos alcanzar, más alto podemos elevarnos. Y la envidia es de hecho muy baja y muy dura, pero cuando yo la utilizo, yo puedo elevarme por encima de ella hacia grados más elevados, muy altos. Pregunta entonces, ¿de qué lado hacemos las buenas acciones? Entiendo que también esto surge de la línea derecha. Rav, eso se llama una buena acción. Cuando yo tomo la envidia y en lugar de utilizarla negativamente, la uso de manera positiva, me elevo por encima de ella y yo alcanzo el amor por los amigos en lugar de sentir envidia por ellos o ser envidioso de ellos. Y en lugar de la envidia yo quiero sentir amor por ellos. Pregunta, ¿el punto central no está más allá de estas dos líneas, de esta dualidad? Rav, si yo me muevo de una cosa a la otra, de la envidia al amor, y en el amor yo incluyo la envidia, entonces ahí ya tengo la línea media. Georgia. Pregunta, hola Rav. Cuando nosotros estábamos conectados físicamente los unos con los otros, teníamos necesidades. Я ничего не слышу с вашего микрофона. Или приблизьте себя к микрофону, или поменяйте микрофон. Rav, no puedo escuchar nada a través de tu micrófono. Habla más cerca del micrófono y repite. Pregunta, cuando nosotros estábamos conectados físicamente y trabajábamos de esa manera, había una sensación de necesidad de trabajar por encima de la razón. Ahora que estamos separados y cada uno está en su casa, no hay tal necesidad. ¿Cómo trabajamos ahora? Rav, no hay ninguna diferencia, ya sea que estés sentado en tu casa o sentados en nuestro centro, en términos del trabajo de fe por encima de la razón, no tiene ninguna relación con la distancia física entre nosotros. Por el contrario, cuando nosotros nos sentamos en casa y nos quedamos en casa, ahora puede que tengamos más inclinación a sentarnos juntos que cuando de hecho estamos sentados juntos. Entonces el trabajo espiritual no depende de ninguna condición física en este mundo, de ninguna condición física. Tú puedes decir, pero si yo me siento al lado del amigo, yo odio más al amigo, debo sobreponerme más al odio. No te preocupes, tú te quedarás en tu casa y él se quedará en la suya. Y cuando necesiten trabajar en contra del odio, el odio llegará y se mostrará, y ustedes serán capaces de trabajar por encima de él. Yo ahora quería preguntarles, ¿prefieren ustedes, digamos que hay una posibilidad de regresar a los centros, todos regresando a sus centros? ¿Ustedes preferirían
volver a los centros o permanecer en casa y conectarse de esta manera. Yo les diré cuál es el problema. Cuando nosotros nos encontrábamos en los centros, cada grupo teníamos únicamente la mitad de los participantes, la gente que venía y estaba en la lección. Y eso era prácticamente la mitad de la gente, en oposición a lo que tenemos ahora, que digamos, si teníamos 5 personas yendo al centro físico, ahora 10 personas vienen virtualmente. Entonces yo quiero preguntarles, ¿deberíamos regresar a los centros físicos o no? ¿Qué es lo que piensan? Piensen en eso, comiencen a pensar en eso y más adelante, de alguna manera, llegaremos a una conclusión, escucharemos las conclusiones. Petah Tikva 5. ¿Qué es una decena exitosa? ¿Cuál es la definición? ¿Y puede esto medirse de manera objetiva? Rav, yo pienso que sí. Es difícil por ahora, no tenemos medidas espirituales claras en nuestras manos, pero por lo menos en la medida en que nosotros podemos elevarnos por encima de la resistencia natural entre nosotros y por encima de los desacuerdos y conectarnos en corazón y alma, tanto como podamos, en un nivel corpóreo, tanto como podamos. Pregunta, ¿qué es en un nivel corpóreo? Rav, es decir, en donde estemos, donde sea que estemos ahora, no estamos aún por encima de la razón, con fe por encima de la razón. Pregunta, ¿es algo que toda la decena decide estar en esto o cada amigo hace esta revisión por su cuenta? Rav, el objetivo de la decena es que todos nos elevemos en fe por encima de la razón, es decir, en el otorgamiento por encima de la recepción, tanto como podamos, y habitemos en eso. Ese es el objetivo. Y esa es la meta que está justo frente a nosotros, no más adelante, queremos alcanzar esto ahora. Pregunta, entonces, ¿estamos midiendo si es que tenemos las condiciones para hacer esto o medimos si ya estamos haciendo esto? Rav dice que no entiende, no entendió. ¿Podemos medir que estamos haciendo esto y trabajando por encima de la razón o simplemente vemos si tenemos las condiciones, si tenemos para trabajar por encima de la razón o no? Rav, si yo me elevo por encima de la resistencia a los amigos, el rechazo, por encima de mis cálculos respecto de ellos, y yo quiero estar por encima de todas las carencias y de todos los problemas y resistencias, por encima de eso, por encima de todo eso, yo quiero estar vinculado con ellos para que, más allá de todo lo que veo, si yo quiero elevarme por encima de todo eso e integrarme con ellos, eso quiere decir que yo estoy yendo por encima de la razón, por ahora. Más adelante sentiremos que estamos de hecho elevándonos espiritualmente, que yo veo mi razón y veo como por encima de la razón yo ya tengo cierta oportunidad de ver y juzgar. Pregunta, estoy intentando entender si es algo que cada amigo hace por su cuenta, por sí mismo. Rav, sí, cada amigo lo hace de manera individual, por su cuenta y hacia la decena, respecto de la decena. Y luego todas las relaciones entre ellos, más adelante, así se conectan. Y se vuelve una gran fuerza colectiva llamada la fuerza del otorgamiento, que más adelante se vuelve la luz que retorna, Or Joser. Pregunta, entonces hay tal cosa en la que estamos ahora involucrados que se llama, digamos, un acuerdo en la decena o algún tipo de consenso en la decena de que estamos en un lugar bueno, en buenas condiciones, o es realmente una examinación personal que cada uno hace en cada momento. Rav, es una verificación personal que cada uno hace por su cuenta y luego todas las revisiones individuales se conectan y se llega así a un acuerdo. Ashkelon. Hola Rav. ¿Por qué está escrito
que uno tiende hacia la línea derecha y que vamos hacia la derecha, a veces entramos un poquito en la izquierda. Rav. Yo estoy manejando en la ruta, en la calle. Y cuando yo estoy en la calle, yo estoy tan cerca de los bordes, de los cordones como pueda, no en el medio de la calle. ¿Qué quiere decir siempre estar inclinado hacia la línea derecha? Yo siempre debo tomar en consideración la línea izquierda, pero cuando la tomo en consideración mientras lo hago, yo estoy inclinado hacia la derecha. Eso es lo que quiere decir. Yo estoy tomando en cuenta la izquierda, no es que le cierro los ojos. De otra manera no será fe por encima de la razón. Moscú. Раф, вы начали урок с того, что сказали, что были удивлены, там, разговаривали с человеком, что до уровня верующего знания нет действий. Usted comenzó la lección diciendo que estuvo sorprendido de que habló con una persona y que hasta el grado de la fe por encima de la razón no hay acciones en la persona, siempre hay un bloqueo tal de que si uno está en una realidad automática en lo que no hay acción, no hay ninguna acción de mi parte, no existo, entonces ¿cuál es el punto desde el cual la computadora que opera de manera casi automática puede moverse hacia la dirección correcta? ¿De dónde puede obtenerse eso? ¿Dónde está eso? Simplemente es un regalo desde lo alto, desde arriba. Rav. Nosotros debemos diferenciar entre lo que hablamos en el mundo espiritual y lo que hablamos respecto al mundo corpóreo. Hay acciones en el mundo corpóreo también, pero no son espirituales, no son independientes. Nosotros existimos, por el contrario, en nuestros egos que el Creador creó, y dentro de ellos nosotros estamos dispuestos a hacer más, menos, esto vale la pena, esto no, y entonces para estas acciones nosotros no tenemos realmente recompensa y castigo, porque yo simplemente estoy usando el ego que el Creador me ha dado, el que sea que fuera, y estoy en él. Sin embargo, si yo tomo este trabajo que tengo en el nivel corpóreo e intento elevarme por encima de él hacia el nivel espiritual, allí yo ya me encuentro en un estado en el que he adquirido el grado, es mío. Yo trabajo en contra del ego que el Creador creó. Y por eso soy o bien recompensado o castigado. Y eso está en mis manos, es un hecho, allí mismo, en mis manos. En este mundo, sin embargo, yo tengo algún beneficio en mi ego, más o menos, pero antes de que nosotros adquiramos el nivel de fe por encima de la razón, nosotros existimos unos años, un cierto tiempo, dentro del grado de la razón. Y luego, de alguna manera, nosotros queremos elevarnos por encima de él, pero no sabemos, no sentimos la fuerza de la fe. Y todo este trabajo depende de la decena, porque cuando estamos en una decena, nosotros atraemos la luz que reforma sobre nosotros y ella nos da la fuerza de la fe. Y así nosotros muy rápidamente nos elevamos de nuestro ego, de la razón, a fe por encima de la razón, desde el ego hacia el otorgamiento. Moldova. Я думал как раз над тем вопросом, который вы сейчас задали. И как я вижу и как слышу от товарищей, возможности по объединению в этом... Pensé en esta pregunta que hizo usted ahora y cuando veo aquí de los amigos las posibilidades de conexión que tenemos, que solo ha crecido y podemos ver una cantidad mucho más grande de estudiantes en el campus. Entonces, tengo un pensamiento, una idea, quizás podemos hacer un congreso de esta manera y sería un congreso realmente global
Rav, yo no me opongo a hacer un congreso virtual. Ustedes deben pensar en esto. Debemos ver cómo prepararlo. Yo no sé cómo hacerlo. ¿A quién le escriben? Niv. Está la dirección de wordcli@gmail.com. Ahí lo vemos en pantalla. Pueden enviar allí las preguntas y recibirán respuestas. Rav, sí. ¿Qué preferimos hacer? ¿Estudiar del modo en que estamos estudiando ahora? Como decía recién el amigo de Moldova, que muchos amigos más están participando, en comparación a lo que teníamos antes. ¿Es o bien por el coronavirus o es debido a que una persona se despierta en su casa y rápidamente se acerca a la computadora y no tiene ningún problema que enfrentar de ir a un lugar físico, ya sea verano, invierno, el tiempo, la hora y todo eso? Entonces quizás vale más la pena hacerlo de este modo, o quizás no. Quizás todavía hay algo especial en tener un lugar físico al que podemos ir. O tendremos que alquilar un lugar para tener alguna lección una vez cada cuantos meses, cada unos meses, para hacer algún tipo de encuentro físico de amigos. No lo sé, pero escriban lo que piensan con respecto a el estudio virtual en oposición, en comparación al estudio físico, corpóreo, y también respecto al congreso, un congreso, cómo hacer un congreso. Yo no sé, no entiendo tanto con respecto de esto, entonces, pero hagámoslo. Vale mucho la pena, es muy bueno. Niv, diremos únicamente quizás info, quiera hacerlo a través de una encuesta, como para que, bueno, al final de la lección quizás nos pueden decir cómo hacerlo. Rav, sí, desde ya, yo simplemente estoy tirando algunas ideas y tratando el tema un poco. Gracias a todos los que se ocuparán de ello. Focus Group, grupo de foco. Pregunta de internet de un estudiante de Naria. Pregunta si el trabajo de fe por encima de la razón es una condición o un resultado. Rav, la capacidad de trabajar por encima de la razón es un resultado de muchos esfuerzos que una persona ha hecho y ha invertido en el grupo, en la sociedad, en todo tipo de esfuerzos, en el estudio y en todo tipo de cosas. Y luego de muchos años, él llega a un punto en el que él entiende qué es la fe por encima de la razón y en qué medida la construye por encima de la razón. Y que a pesar de su razón, él se eleva a sí mismo al grado de la fe, es decir, que se encuentra en el otorgamiento en oposición a su ego, en contra de su ego. Él quiere realizar una acción que va en contra de su ego. Holanda 1. Sorry, Rav. Kos had a question, but he just dropped out. So. Perdón, Rav. Kos tenía una pregunta, pero recién salió, se cayó. Está bien, dice Rav. Kiev 1. Hola, querido Rav. En lo que se refiere a trabajar por encima de la razón, la línea derecha, usted dijo, debe ser encontrada simultáneamente sin destruir la línea izquierda. ¿Cómo es posible hacer esto? Yo siento que yo estoy bien incorporado en los amigos en la decena, por encima de todas las contradicciones y rechazos. Siento a los amigos y no siento los rechazos, o bien siento los rechazos, el conflicto. ¿Cómo puedo estar en esto y lo otro a la vez, al mismo tiempo? Rav, para estar en fe por encima de la razón, tú debes encontrarte en fe por encima de la razón. Es decir, que tú tienes una razón, pero existes en la fe por encima de ella. Tú debes tener dos niveles, debes sentir esto y lo otro. Intenta, ejercítalo y empezarás a sentirlo.
Los niños o bien aman u odian. Tú sabes, o bien lloran o se ríen. Una persona que crece más que un niño, para esa persona la risa puede también incluir lágrimas y la alegría puede también incluir tristeza, es decir, los estados se vuelven más integrados. Entonces la fe por encima de la razón son dos estados que están interconectados, pero yo prefiero estar en otorgamiento por encima de mi fuerza de la recepción. Pero sin recepción no puedo estar en otorgamiento. Pregunta. Entonces, ¿estamos hablando de una cuestión de impulso, que o bien estoy en una cosa o la otra, o estamos hablando de una tendencia? Rav, yo no puedo responderte, Vlad. Tú lo sentirás, lo vas a sentir. Esto es lo que está escrito. Prueba, saborea y ve que el Creador es bueno. Hablamos sobre esto, avanzamos sobre esto, pero realmente cómo es en verdad no puedo decirte. Yo tengo que... Veamos Florida, tenemos a Florida. Florida, please. Florida. Lo shomim. ¿No se escucha? No los escuchamos. No podemos escucharte, le dice el amigo. Bulgaria. Bueno, Bulgaria. Раф, какая связь величина усилия с постижением веры? Кажется, что виртуально полагаем меньше усилий. ¿Cuál es la conexión entre la medida de esfuerzo y cuánto uno adquiere la fe? Parecería que estamos invirtiendo menos esfuerzos que antes de manera virtual. Rav, esto no es correcto. Nosotros vamos a tener que realizar esfuerzos de acuerdo a para alcanzar la fe, de acuerdo al nivel requerido para alcanzar la fe. No se preocupen por eso. En la espiritualidad van a tener que hacer todos los esfuerzos requeridos para alcanzar la fuerza espiritual. Italia 4. Sono le punizioni e le ricompense riguardo allo stato della fede al di sopra della ragione. Pregunta. ¿Cuáles son los castigos y los regalos o recompensas para este estado de la fe por encima de la razón? Los castigos y regalos para los estados de fe por encima de la razón. Rav, vamos a ver esto. Estas son cosas que necesitamos sentir. Necesitamos sentirlas. Y allí entonces seremos capaces de hablar de ellas. Vamos a continuar con el extracto siguiente. Extracto número 48. Esto es de Ravash. Sobre mi lecho por la noche. El artículo. Esto se llama su padre da lo blanco. Como dijimos que la integridad se llama blanco, donde no hay suciedad. Mediante esto él recibe buen ánimo, dado que es anexado al íntegro, es decir, al Creador, y lo que él da debemos creer que es completo. Y la integridad complementa a una persona para hacerlo sentirse también completo. Así, él naturalmente toma sustento de eso, de manera que puede vivir y existir para entonces tener la fuerza para hacer el trabajo sagrado. Sin embargo, uno debe corregirse también, o permanecerá en la oscuridad y no verá la luz verdadera que ilumina en los kelim calificados, que son llamados vasijas de otorgamiento.
La corrección de los Kelim es llamada Nukba, una carencia, ya que él está trabajando para corregir sus faltas. Esto es llamado, su madre da lo rojo, es decir, que en ese momento él ve la luz como roja, que son las barreras que están en su camino y que no lo dejan llegar a la meta. Entonces viene el tiempo de la plegaria, ya que una persona ve las medidas del trabajo que él tiene en los asuntos de mente y corazón, y cómo él no está avanzando en el trabajo de otorgamiento. Él también ve cómo su cuerpo es débil y que no tiene la fortaleza para superar su naturaleza. Por esta razón, él ve que a menos que el Creador lo ayude, está condenado. Y está escrito, a menos que el Señor construya la casa, aquellos que la construyen laboran en vano. De esas dos, la integridad y la carencia, que son su padre y su madre, resulta que el Creador lo ayuda, dándole el alma, el espíritu de vida. Nuevamente, extracto número 48 de Rabash, sobre mi lecho por la noche. Esto se llama su padre da lo blanco. Como dijimos, que la integridad se llama blanco, donde no hay suciedad. Mediante eso, él recibe buen ánimo, dado que es anexado al íntegro, es decir, al Creador. Y lo que él da, debemos creer que es completo. Y la integridad complementa a una persona para hacerlo sentirse también completo. Así, él naturalmente toma sustento de eso, de manera que puede vivir y existir, para entonces tener la fuerza para hacer el trabajo sagrado. Sin embargo, uno debe corregirse también, o permanecerá en la oscuridad y no verá la luz verdadera que ilumina en los Kelim calificados, que son llamados vasijas de otorgamiento. La corrección de los Kelim es llamada Nukba, una carencia, ya que él está trabajando para corregir sus faltas. Esto es llamado, su madre da lo rojo, es decir, que en ese momento él ve la luz como roja, que son las barreras que están en su camino y que no lo dejan llegar a la meta. Entonces viene el tiempo de la plegaria, ya que una persona ve las medidas del trabajo que él tiene en los asuntos de mente y corazón, y como él no está avanzando en el trabajo de otorgamiento. Él también ve cómo su cuerpo es débil, que no tiene la fortaleza para superar su naturaleza. Por esta razón, él ve que a menos que el Creador lo ayude, está condenado. Y está escrito, a menos que el Señor construya la casa, aquellos que la construyen laboran en vano. Esas dos, la integridad y la carencia, que son su padre y su madre, resulta que el Creador lo ayuda, dándole el alma, el espíritu de vida. Rav, yo no sé qué agregar aquí. Lo explica de una manera tan bella. Hay dos fuerzas, una fuerza que nos da la sensación de la perfección y la otra nos da aparentemente la carencia, la sensación de carencia, y debemos definir entre esas dos nuestra línea, encontrarla. Baltia 3. Доброе утро, Раф. Когда человек чувствует, что он очень, у него нет сил, он Buen día, querido Rav. Cuando una persona siente que no tiene fuerza
que depende de su ego. No tiene ninguna capacidad para trabajar por encima de la razón. ¿Debería esa persona rezar simplemente, pedirle al Creador que le dé este cli, o simplemente estar de acuerdo con este estado que ha recibido? Y en este acuerdo se encuentra la vasija de por encima de la razón. Rav, cuando una persona no tiene fuerzas, no sabe qué hacer exactamente. Ese es el momento en que debe entregarse, caer al cli, a la decena, y pedirle al Creador que le dé simplemente las fuerzas para caer. Dejarse caer sin importar lo que suceda. Y luego de esta manera él avanzará. No hay ninguna fuerza, eso también está dado desde arriba, cada estado puntual, todo, hasta la cosa más precisa, todo es dado desde lo alto. Y probablemente en este estado lo que es requerido de la persona es que la persona actúe. No hay momentos en los que esto esté por fuera del control del Creador. Y luego sucede de tal manera que él no tiene fuerzas, no tiene intelecto, nada, entendimiento, nada. Y este es el momento de arrojarse a sí mismo dentro de la decena y encontrarse allí realmente mezclado entre los amigos de una manera en que él aparentemente no existe. Él está dispuesto a ayudarlos en todo con el fin de estar inmerso en la sociedad. Pregunta. Yo puedo hacer más preguntas respecto del estado opuesto. Cuando uno siente que su ego está muy activo, y yo me he dado cuenta que hay dos estados aquí. O bien uno no tiene fuerzas, se siente impotente, o el ego se resiste de una manera muy fuerte y quiere llevarte hacia un costado, no quiere realizar acciones, se resiste, critica. En este estado, ¿qué debo hacer cuando siento que esta fuerza trabaja en contra de mí? ¿Dónde está aquí el trabajo por encima de la razón? Rav, cuando yo siento que el ego me está controlando, yo comienzo a operar de tal manera en que yo me entrego al grupo, inmerso allí, simplemente desaparezco dentro del grupo y a través de la adhesión al grupo comienzo a trabajar. Desde ese lugar, yo no tengo un estado en el que esté en conexión con el Creador, a menos que en todo lo que pueda me represento a mí mismo como estando en el centro de la decena. Allí es donde está el Creador. Moscú 7. Para clarificar este tema, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre un grupo de criminales que va y realiza tareas muy complicadas y confían el uno en el otro, en oposición a tener confianza en el Creador? ¿Cuál es la diferencia entre su confianza en el Creador y nuestro trabajo? Rav, esa es la diferencia entre un grupo de criminales y nuestro grupo en la meta. Nosotros queremos dar contento al Creador, que incluye también este trabajo de darle contento a los seres creados, desde el amor a los seres creados hasta alcanzar el amor al Creador, mientras que los criminales, a pesar de que entre ellos tienen conexión, y se podría decir incluso amor, conexión, pero no es ni por el beneficio de los seres creados ni por el beneficio del Creador. Por lo tanto, externamente tú puedes ver que están adheridos los unos a los otros y que realmente hay una buena conexión entre ellos, pero el propósito de la conexión está completamente prohibido. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, regresaremos entonces al primer artículo de Rabash desde la página 19.
Entonces, seguiremos con la siguiente parte de la razón y antes de eso cantaremos una canción. I'm falling into myself, but I wanna draw to you. 'Cause when we can stand together above our frozen hearts, I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one-man body. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love free our minds. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light, light. In the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light, light. 'Cause in the end there's nothing else besides light. No matter what will come in our winding path, you are not alone, I'll always watch your back. So let's just stand together, I'll hold you in my arms, and suddenly the light will come and heal the harm. We are the part of the one-man army. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one-man army. We use the guns, we hold the tears. We're gonna break these shells around us and let the light know that we're here. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light.